Estamos hablando de arrepentimiento y conversión. ¿Qué pasó? Que durante muchos años, durante muchas décadas, el cristiano en Colombia se arrepintió, pero no se convirtió. ¿Qué pasó? Ahí hay una pregunta impresionante. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se quebrantó al ser convencida de pecado, pero no cambió del todo, no terminó de cambiar? Se reservó algunos derechos para decir, no, es que yo no soy tan bobo, no, es que, ¿qué tal? Yo soy manso, pero no menso, para conservar cosas como la ira, la enemistad, el pleito, la contienda, los celos amargos, la envidia y cosas semejantes. ¿Qué pasó? La respuesta es muy sencilla: sanidad del alma. Esa es la respuesta. ¿Por qué el cristiano se arrepiente? Porque es convencido de pecado por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué el cristiano no se convierte, no es transformado, no es cambiado? ¿Por qué? Porque el alma herida lo resiste. El alma herida le dice, no, no señor, que usted va a tener que agachar la cabeza, que le va a tener que pedir perdón. ¿A quién? Cuando él o ella fue la que le hizo el mal a usted, usted no le hizo ningún daño. Y esa alma no le permite empezar a humillarse, porque para ser transformado, primero hay que humillarse. Para cambiar, primero tengo que reconocer que no tengo razón, Dios tiene la razón, y su palabra la tengo que cumplir, aunque no me guste, aunque crea que la otra persona no se merece lo que me pide Dios que haga con ella. Mientras que esto no suceda, no hay conversión. O sea, dejamos de hacer lo malo, pero no aprendemos a hacer lo bueno. Dejamos un vacío allí. Ayer le decía, hermano, que eso se ve demasiado en las congregaciones cristianas. Demasiado se ve. Que la mujer dice, sí, listo, ya no cantaleteo a mi marido. Pero lo abrazas, él es muy áspero. ¿Y qué tiene? La que está cambiando eres tú. No, dejémoslo así. No me nace. No fue transformada, no se convirtió. Igual el varón. Ya no grita a la esposa, ya no la golpea, ya no la insulta, ya no la humilla, pero la abrazas, le dices que ella es el tesoro que Dios te dio en esta tierra, que ella es la más importante para ti. No, pastor, ¿qué tal? No, ella no se presta para eso, ella es muy distante. Distante tú, que siendo cristiano y habiendo recibido, el amor de la verdad para ser salvo, y habiendo recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que te fue dado, sigues estando en el mismo punto donde un día llegaste a la vida cristiana, hace años tal vez. Entonces es importante que analicemos esto y que podamos como avanzar en el entendimiento de esta palabra. Bueno, resulta entonces que estamos ya esto lo vimos, ya lo estudiamos. Isaías capítulo número 1, versículo número 16 y 17. Solo lo leemos y continuamos. ¿Te parece? Versículo número 16 y 17. Arrepentimiento, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Conversión, 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí está. Entonces, vamos a venir un poco más atrás para analizar ciertas cosas. Hechos, capítulo número 9. No hemos dicho lo que significa la palabra conversión en el griego, no. Ya vimos arrepentimiento en el hebreo y en el griego, pero conversión solamente en el hebreo. Hechos capítulo 9, Hechos 9:32, por favor. Dice la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana,
levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esta palabra convertirse no es solamente arrepentirse. Y en el griego, mire lo que dice, por favor. Mire lo que dice el griego de la palabra convertir. En el griego convertir tiene algunos significados. Tres, vamos a leer tres significados de la palabra convertir. 1994 de 1909 y de 4762. Estos son los tres números que nos dicen qué significa en el griego la palabra convertir. 1994, revertir. Convertir es revertir. ¿Sabe qué es revertir? Como tomar un pantalón y voltearlo al revés. Revertir. Como quien tenía algo caliente y ahora lo metió a la nevera. Revertir. Convertir, revertir. Literal o moralmente. Convertir, volver. Se devolvió. Iba, pero se volvió. Iba por un camino de maldad. Si usted se pone a mirar, si nosotros analizamos a Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él pensaba que obedecía a Dios. Cuando se ponía de acuerdo con otros jóvenes y apedreaban a los cristianos, él pensaba que hacía lo bueno. Él creía que obedecía a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo se le aparece, él no solamente se arrepiente. Si usted conoce la historia de Saulo de Tarso, cuando él va hacia Damasco, escucha una voz y la voz le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente es derribado a tierra y dice: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: soy Jesús, a quien persigues. Voy a parafrasear. Cosa difícil es darle patadas a una punta de acero, el aguijón. Cosa difícil estás haciendo. Y él dice: ¿qué quieres que haga? Inmediatamente, mire dos cosas diferentes, dos cosas muy diferentes. Bueno, leámosla para que usted entienda. Hechos capítulo número 10. Miremos primero a Pedro. Hechos capítulo número 10, versículo número 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es el mediodía para los judíos en ese tiempo. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuántos creen que Pedro se había arrepentido de su pecado? ¿Cuántos lo creen? ¿Ninguno? ¿Sí o no? A ver, con convicción. ¿Pedro se había arrepentido de su pecado, sí o no? Amén. Definitivamente amén. Pero ahora estaba en un punto, escúcheme, ahora estaba en un punto donde había tenido que salir de Jerusalén. Dios le había mostrado su gloria. Milagros y prodigios se habían hecho a través de su mano. Aún Dios usó la sombra de Pedro para sanar enfermos, para levantar paralíticos. Y él ahora estaba en un proceso de transición. Él estaba viajando a unos pueblos para visitar a personas que querían oír el evangelio. Y el Señor lo estaba direccionando hacia el pastorado. Porque él ya sabía, aquí en esta parte, entonces nos vamos a dar cuenta que aunque él fue llamado a los gentiles en un primer momento, él tenía un problema. El problema era que él había reconocido su pecado. Él había reconocido que necesitaba a Cristo para ser salvo. Él había reconocido que eran malas sus obras. Lo reconoció. Claro, cambió de pensamiento y empezó a servirle al Señor. Pero se necesitaba convertirse
revertirse, devolverse. ¿De qué? Del judaísmo, de la ley judía. Él necesitaba retroceder, voltearse al revés y empezar a hacer lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Esa parte, ese punto de conversión fue muy difícil para Pedro. Y léalo, cómo el Señor le dice: Pedro, ya no solamente quiero salvo al pueblo de Israel, no. La tipología de los animales impuros o inmundos era la tipología de los gentiles, de aquel pueblo que no era el pueblo de Israel. Ahora yo he santificado tanto a los animales inmundos como al pueblo gentil. No llames común lo que yo he santificado. Léalo por favor porque me le adelanté. Dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué había allí? De todo. De todos los animales que en el Antiguo Testamento Dios había clasificado como impuros, como inmundos, como comunes, de lo cual el ser humano no podía comer, el israelita no podía comer. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Él sabía a quién le estaba hablando. Escúcheme, Pedro sabía quién le estaba hablando a él. Pedro estaba seguro de que no le estaba hablando un demonio. Pedro estaba seguro de que no le estaba hablando el mismo Satanás. Él sabía que su Señor Jesucristo le estaba hablando. ¿Cuántos tienen un Señor Jesús? Dele la gloria al Señor. Mire, dice la Biblia, entonces Pedro dijo: Señor, no. Voy a decirle que no al Señor, decir que somos cristianos, pero decirle no. No, ese mandamiento no, ese no me gusta. Porque hay que entender una cosa: a través de la lectura de las cartas, de Hechos de los Apóstoles y de las cartas, nos damos cuenta que Pedro tenía una falencia. Esa falencia era la necesidad de la aceptación de su pueblo. Él no se imaginaba que alguien de su pueblo lo fuera a reprobar, a decirle: usted se convirtió también a ese cuento. ¿Qué quiere decir? Que él se arrepintió, pero no se convirtió. Él se arrepintió de haber negado a Cristo, pero no se convirtió. No aprendió a hacer la voluntad de Dios, no aprendió a hacer lo bueno, no aprendió a decirle al Señor: sí, Señor. Él dijo: Señor, yo te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, yo te amo. Listo. Lo restauró 3 veces, como 3 veces lo negó Pedro a él. Y él se arrepintió, cambió de mentalidad y dijo: yo le voy a servir, pero no se convirtió. Él se arrepintió, pero no se convirtió. Aquí está. Pedro, es diferente lo que vamos a hacer. Pedro, cambia de mente, Pedro. Pedro, por favor, revierte lo que pensabas. Te estoy enseñando algo nuevo. Como el cristiano que todavía habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos, cuando el Señor Jesucristo los agarró, los tomó en Mateo capítulo 5 y les hizo una reforma a todos. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. A Pedro eso no le gustó y le dijo: Señor, no. Que yo trate bien a mi mujer, no, eso no, Señor. Pídame otra cosa. Que yo deje de alterar los documentos, ese es mi negocio. ¿Cómo voy a dejar de ganar plata? Eso no, eso no. Que yo deje, eso no, Señor, no, eso no. O sea, dejó de hacer lo malo, pero ahora es difícil que empiece a hacer lo bueno. Hacer lo bueno, entonces, después de haber dejado de hacer lo malo, se llama conversión. Dice, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, te lo estoy mandando yo te estoy diciendo que... Pero él 3 veces le dijo: no, Señor, no le obedezco. Entonces dice revertir, literal o moralmente convertir, volver. El 1909 dice superposición. Pedro tenía que poner por encima de lo que sabía el mandamiento de Cristo. Otra vez, usted y yo aprendimos algo en la religión tradicional, aprendimos algo en el mundo. Hoy tenemos que poner por encima, la superposición es poner por encima.
tenemos que poner por encima de lo que usted y yo aprendimos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, no nos hemos convertido. Porque si no, hermano, nos arrepentimos y ahí nos quedamos. Siga leyendo 19:09. Superposición de tiempo o lugar, orden, es decir, sobre, encima. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo tiene que estar por encima de todo lo demás. ¿Quién entiende eso? Eso es convertirse, hermano. Eso es convertirse. Ese hombre no merece que yo lo perdone, pero mi Señor me manda que yo lo perdone. Aunque no se lo merezca, tomo la decisión con todo mi corazón de no sentir más odio por él o por ella. No más, no más, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque mi Señor me lo manda. Y lo que Él me lo manda va a estar por encima de lo que yo pienso. ¿Quién está entendiendo? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Se arrepiente el que se duele de lo malo que hizo, el que cambia de pensamiento, el que dice no vuelvo a robar, no vuelvo a mentir, no vuelvo a matar, no vuelvo a consumir droga, pero se convierte el que obedece la palabra y aprende a hacer lo bueno según lo que dice la Biblia. Imagínese, oiga, yo no entiendo, hermano, si a usted se le aparece el Señor Jesucristo y le da una orden, ¿usted la desobedece? No, hermano, ¿quién la va a desobedecer? Y nuestro hermano Pedro le dijo 3 veces, le dijo no, yo no hago eso. No, yo nunca he comido nada común. Ya no es común, no lo llames común. Pedro, entiende, y el Señor Jesucristo le había dado en este momento, en el capítulo 8, le había dado muestras a Pedro de que él iba a darle el Espíritu Santo aún a los gentiles. Escúchelo. Y ni así se convenció, ni así se convirtió. No cambió de forma de pensar. Lea esto entonces. 17:62. Torcer, es decir, dar la vuelta. Yo voy por un camino. Convertirme es dar la vuelta, no seguir haciendo lo mismo. Porque, hermano, muy doloroso que alguno de nosotros, bueno, ninguno de nosotros, pero que algún cristiano en algún lugar del mundo se vaya a perder cuando no volvió a matar, cuando no volvió a robar, cuando no volvió a mentir, cuando no volvió a consumir droga, pero que se pierda porque sencillamente guardó en su corazón odio por alguien. ¿No le parece terrible? Que no se convirtió en ese pedacito. Nunca llegó a ser una nueva criatura en el área del temperamento. Esa mujer de 40 años de evangelio, que estuvo siempre en la iglesia, que sirvió al Señor con ayunos, con oración, que se esforzó por hacer las actividades de esa congregación, que ayudó a construir esa congregación porque se trasnochaba el día viernes, el sábado todo el día, haciendo comidas para vender y poder comprar 1000 ladrillos y poder comprar cemento, y que trabajó tan duro, pero que ¿sabe qué? Llegó el momento de partir con el Señor y todavía tenía odio. Mamá, que mi papá quiere hablar con usted. ¿Y qué? ¿Es que cree que me voy a morir o qué? No, olvídese, dígale que no. Mamá, él quiere hablar. No. ¿Él qué cree? ¿Que me hizo mucho bien? ¿El daño que me hizo? Que se arrepienta más bien. Que si va a entrar, que se arrodille aquí junto a mí y haga la oración de fe. No, mamá, él quiere hablar con usted, le quiere pedir perdón. ¿Perdón de qué? ¿Se convirtió? ¿Cambió de rumbo? ¿Dio la vuelta? ¿Puso los mandamientos de Dios por encima de su propio pensamiento? No se convirtió. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hoy usted y yo podemos entender. ¿Se salvaría esa hermana? ¿Se salvaría esa hija de Dios? Yo no digo nada, lo veremos en el cielo. Pero qué tremendo, hermano, que dice la Biblia claramente: el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Y está hablando de la ira, de la enemistad, del pleito, de la contienda, de los celos. Pero en cambio, mire que en este momento Pedro le dice al Señor no. Inmediatamente empieza a desaparecer del ámbito del apostolado. Pero por eso es que el Señor en el capítulo anterior, capítulo 9, vaya conmigo,
al capítulo 9, se había levantado un prójimo mejor que Pedro, un prójimo dispuesto a arrepentirse y a convertirse. Capítulo 9 de Hechos, versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, oiga, le creyó inmediatamente. Ese hombre tan férreo, de un carácter tan firme, cosa que no tenía Pedro. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Ah, qué tremendo! Y resulta que ese semejante hombre tan estudiado, le mandan un hermano de la iglesia. ¿Le mandan a quién? ¿A quién? A Ananías. Ananías no se ve en la Biblia sino una sola vez. Y va y le impone las manos a semejante hombre de Dios y desaparece. Tremendo. Así como Esteban, el Señor lo levantó para que hiciera una sola predicación, así a Ananías lo levantó para que orara por una persona, Saulo de Tarso. ¿Y usted cree que Saulo dijo: ¿y quién es usted? No me vaya a imponer manos, olvídese. No, el Señor me envió. Ah, ¿el Señor lo envió? Dígame qué hay que hacer. Te voy a imponer las manos para que veas. Listo, hágale. Ay, tremendo. Hágale. No solamente se arrepintió, sino que se convirtió. Aprendió a hacer lo bueno. Aprendió a obedecer al Señor Jesucristo, al mismo que él perseguía. ¿Está entendiendo eso? Dele la gloria a Dios. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y empezó la transformación, el cambio. Impresionante esto. Ahora miremos un ejemplo más de lo que es arrepentirse sin conversión. Capítulo número 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. ¿Qué pasó? ¿Qué implica la palabra creyó? Que se arrepintió. Se arrepintió de su magia, se arrepintió de sus artes engañadoras, porque la magia es eso, artes engañadoras. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, se arrepintió, hermano. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Parece ser que Felipe se quedó algún tiempo en ese lugar. Y lo que dice la palabra es que este hombre estuvo atento detrás, ayudándole como un diácono. ¿Qué hacemos, Felipe? Listo, vamos allí. Yo conozco una familia, vamos a predicarle. Prediquemos en aquel parque, vamos a aquel lugar, a la plaza, listo. Ahí estaba este hombre, Simón. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos, espérese, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Espérese, póngale cuidado. Dijo: uy, no, qué vergüenza. Yo estaba jugando, era con el diablo. Yo estaba practicando las artes de Satanás, el engaño, la mentira, en esa magia. No más. Yo me arrepiento, listo. Yo me quiero bautizar. Lo bautizaron y empezó a andar con Felipe. ¿Pero aprendió a hacer lo bueno? No, se quedó allí. Le pareció suficiente dejar de hacer lo malo, y cuando vio que por la imposición de los discípulos, de los apóstoles, venía el Espíritu de Dios sobre las personas, entonces les dijo: yo tengo una plática ahí. ¿No era lo mismo que hacía antes? Era lo mismo, engañar, tratar de tener poder para aparentar, para que la gente lo aceptara, para que la gente lo aplaudiera. Yo tengo una plática ahí. Denme a mí lo que ustedes tienen, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Sinvergüenza. Oiga, ¿sabe una cosa? Le voy a contar algo que es lamentable. Resulta que he conocido situaciones de esa categoría. Llegan a las iglesias cristianas, y le digo que las he conocido porque he conocido eso. Llegan a las iglesias cristianas personas que practicaron la brujería. Sí, practicaron la brujería con todas sus artes, con todos sus engaños, con todas sus pócimas, bebedizos, conjuros. En la brujería, en el espiritismo, se imponen manos, se ayuna, todo. Y cuando Dios toca a esa persona, ellos creen y se arrepienten y se tiran al piso y lloran. Señor, yo le estaba sirviendo, era al diablo. Te quiero servir con todo mi corazón, te quiero servir. Se acercan a una congregación y empiezan a ver el poder de Dios, que sin tocar a nadie, Dios empieza a sanar aquí, a sanar allá. Y la persona piensa que con las mismas prácticas, ahora en el nombre de Jesús, ella puede mostrar el poder que tenía antes. Como si una fiesta pagana se limpiara porque se hiciera en el nombre de Jesús. Como si la fornicación, la misma práctica de fornicación, al hacerlo en el nombre de Jesús, entonces adquiriera un viso de santidad. Ahora adquiere como una identidad de santidad. Ahora es bueno porque se está acostando con la misma novia sin casarse, pero ahora lo hace en el nombre de Jesús. Se arrodillaron los dos, se pusieron una sortijita de esas de pasta y dijeron: Señor. Ellos hacen eso, el brujo hace eso, entonces empieza a tener las mismas prácticas. Él no se renueva, él no pone por encima de lo que ya conoció la palabra de Dios. No, él empieza, esa persona, hombre o mujer, empieza a hacer las mismas prácticas. Le voy a contar algo para que usted sepa de lo que estamos hablando. Póngale cuidado. Un hombre que practicó la brujería, un hombre. Los demonios a él lo guiaron a imponer manos en la columna vertebral.
en la base de la nuca o en la base del coxis. Él imponía manos allí y hacía unos conjuros. Y los demonios entraban en esa persona porque la persona aceptaba. Él se convirtió un día al Señor y estuvo yendo a una iglesia cristiana. Y en un año el pastor, sin preguntarle, le dijo: venga, ayúdeme. Y vio que él, ante la presencia de él, los demonios tenían una reacción. Uy, hermano, usted es bueno para eso, venga. Y él pensó que podía usar las mismas prácticas, y le estoy hablando de 5 o 10 prácticas que él tenía como brujo, pues las implementó en la iglesia cristiana. Y le estoy hablando de la imposición de la mano y sobre todo del dedo en la base de la nuca, en la columna vertebral, o en la base del coxis, en la columna vertebral. Y él empezó a ministrar los hermanos así. Cuando el pastor estaba ministrando, fuera espíritus inmundos, bueno, en esa guerra que hacemos, él se acercaba por detrás de la persona y le ponía el dedo, como lo hacía en la brujería. Lo imponía allí y hablaba, oraba, según eso. Escúcheme, ese hombre un día el Señor lo desenmascaró, porque un día vino un predicador diferente, vino un hombre de Dios y empezó a orar y empezó a hablarle a los demonios, y ese hombre cayó al piso, se revolcaba. Listo, el hombre no volvió. Cuando yo hablo con este hombre que fue brujo, me doy cuenta que él no engañó a nadie. A él los demonios lo engañaron, y el pastor, que debió de preguntarle: ¿de dónde viene usted? ¿Qué practicaba usted? Eso no se ha hecho, pero es necesario. Si usted lee la Biblia, nos damos cuenta que Dios lleva a los discípulos a saber el pasado de esa persona, viene de dónde, si era judío, si era damaseno, lo que sea. Y cuando yo hablo con él, me dice: no, pastor, yo pensé que yo estaba obrando conforme a Dios. Yo no leía mucho la Biblia, yo escuchaba y lo que el pastor decía, yo lo repetía. Y yo empecé a ver que había una reacción en las personas cuando yo le levantaba la camisa y le ponía la mano en la base del coxis o aquí. Que la gente empezó a buscarme dentro de la iglesia. Pero resulta que cuando él cae al piso y después de ese día no se vuelve a ver, empezamos a ver que esas personas que él ministró tenían un problema, y que cuando se les iba a orar, a ministrar oración de guerra espiritual, se alborotaban y empezaban a dar patadas y empezaban a gritar. Tan raro. Resulta que alguien conocedor de la guerra espiritual un día llamó a uno de ellos y, orando por él, le preguntó al demonio si estaba allí. El demonio habló y le dijo que sí, le dijo que cómo había entrado, y él le dijo: por la imposición de las manos de un ministro de mi Señor, es el diablo, de Satanás, en la nuca de este hombre. Y se acordó: ay, sí, aquí había un hermano que siempre que uno oraba le hacía presión a uno aquí. A mí hasta me molestaba eso, pero oiga, y salían demonios, hermano, que estaban postrando a la gente, que les estaban dando dolores en la espalda, dolores en las piernas. Terrible, hermano. Entonces esas personas que no entienden que no solamente es arrepentirse, sino convertirse, ¿qué cosa? Dejar de hacer lo que hacían en el mundo, dejar de hacer lo que hacían en la brujería, en la hechicería. Hermano, el problema es ese. Muchos cristianos se arrepintieron, pero hoy celebran las mismas fiestas que celebraban en el paganismo. No se convirtieron, todavía celebran fiestas paganas, fiestas idolátricas, que porque lo hacen ahora en el nombre de Jesús, piensan que es lícito. No, no se han convertido. Mire lo que significa la palabra conversión. Oiga, el 1762, torcer, es decir, hacer dar la vuelta o revertir, volver, apartarse, convertirse, transformar. Y 51-57 dice girar, giro, es decir, revolución, variación.
Mire que convertirse es cambiar el sentido de mi camino, la dirección de mi camino. No puedo seguir haciendo lo mismo. El problema es que la persona se airaba, era de mal genio, yo era de mal genio. Y cuando llegué a la vida cristiana, encontré una razón para seguirme airando, pero me airaba ahora en el nombre de Jesús. Ahora entonces decía, es que estoy en una guerra, es que Satanás se quiere levantar contra mí, yo no me voy a dejar. Al vecino se le metió el diablo y se quiere levantar en contra de mí, Satanás se quiere levantar, no, olvídese. Entonces seguía hablando duro y seguía de mal genio, pero me justificaba, porque es que el diablo, y resulta que no me había convertido. No me había convertido. Y entonces me llené más de conflicto y me llené más de amargura, porque dije, no, olvídese, ya conozco al Señor, no me voy a aguantar a nadie, no me voy a aguantar ni a mi esposa, y seguía siendo mal genio en el nombre de Jesús. Absurdo. Conversión ya no es cambio de pensamiento, es cambio de dirección. A ver, tratemos de tomar esto como un principio bíblico. Arrepentimiento, cambio de pensamiento, ¿sí? Conversión, cambio de dirección. ¿Se da cuenta que hasta rima? ¿Es bonito? Otra vez, arrepentimiento, cambio de pensamiento. Conversión, cambio de dirección. Ya mi camino no va a seguir siendo de esa manera, no va a seguir siendo el engañar a los demás. No, pastor, lo que pasa es que toca, porque es que es mi trabajo y Dios sabe que con esto yo sostengo mi casa y entonces me toca decir esa mentirita allí, pero Dios sabe. Él lo único que sabe es que si te arrepentiste, te tenés que convertir, tenés que cambiar de conducta, tenemos que aprender a hacer lo bueno. Esa es la verdad, la única verdad que vale para Dios. Entonces, déjeme contarle alguna otra cosa. Cuando en el 51-57 dice, en el 17-62, torcer, es decir, hacer dar la vuelta o revertir, volver, apartar, convertirse, transformarse. Entonces yo me acuerdo de un texto que hemos estudiado, transformarse. Mire lo que dice Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos 12:2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué hace el que se arrepiente y no se convierte? Se conforma a la ira que tenía, se conforma al modus operandi, a la forma en que tenía de vivir, a la conducta. Ese es el que se conforma. Dice, no, ahora tengo a Cristo, oh gloria a Dios, pero yo no me voy a dejar de nadie, olvídate, yo no soy tonto, pero soy de Dios. Y en el nombre de Jesús sigue haciendo la misma cosa. Ese es, se conformó. Dijo que se arrepintió, pero no se transformó. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra lo dice, transformarse. Y déjeme decirle lo que significa la palabra transformación. Tiene 1, 2, 3, 4 significados. Transformar, 33-39, metamorfosis. Literalmente o figurativamente transfigurar. ¿Sabe qué es transfigurar? Cambiar de aspecto, volverse diferente. Ahí está el cambio. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Ese es muy raro. Yo ya no conozco a este señor. Que le digan, oiga, pero usted está completamente transformado, porque se convirtió, porque aprendió a hacer lo bueno y seguimos aprendiendo. Eso nunca dejaremos de hacerlo. Seguimos aprendiendo a hacer lo bueno. Entonces dice el 33-39, metamorfosis, transfigurar. Pero el 33-26 dice transferencia o secuencia. Transfirió, el Espíritu de Dios transfirió a mi vida el carácter de Cristo. Por eso estoy cambiando. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién? 34-45, modelar, formar. Está siendo formado en mí Jesucristo, hasta que Jesucristo sea formado en vosotros, dice Pablo. ¿Sí o no? ¿Estamos conectados o no? Déjeme ir prontico, pero yo sé que usted entiende. Modelar, formar.
y queda un último significado, 34:44. Mediante la idea de ajuste de las partes, mire lo que es la transformación, ajustar las partes. Piensa en esto. ¿Usted tiene una nueva naturaleza? ¿Sí? Esa naturaleza es de justicia y santidad, ¿sí? Pero a veces el que no se convierte sigue andando en las obras de la carne. Celos, ira, pleito, contienda. Ajuste, por favor. Ajuste unas partes que están desajustadas. Saque las obras de la carne y ajuste ahora el fruto del Espíritu. Ajústelas. Ahora ya no tiene por qué vivir en la ira. Ahora tiene que vivir en la paciencia, en la paz, en el gozo, en la benignidad, en la bondad. Por favor, caiga en cuenta, reflexionemos en que ya no somos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios. Y que tenemos que transformarnos, óigame, cambiar, convertirnos. Dice entonces, déjeme que ya voy a terminar, déjeme. Mediante la idea de ajuste de las partes, formar naturaleza. Listo. Así que lo que el cristiano tiene que observar en su propia vida, no mire a los demás, por favor. Mire, esto le ha dado resultado a cientos de cristianos, cientos de este lugar, de otros lugares de Colombia. Cuando yo le digo a la persona, no se fije si esa persona con quien usted tiene contienda cambia o no. No se fije en su esposo, no se fije en su esposa. Por favor, dedíquese usted a dejarse transformar. Conviértase. Usted ya sabe que está mal hecho lo que está haciendo. Sí, listo, cambie. Uno cambia cambiando. Pastor, no puedo. No me diga mentiras. A mí la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le creo más a la Biblia, y le creo más a la Biblia que a usted o que a mí. Dele la gloria al Señor. Mire, como es palabra de Dios, eso es ineludible. Cambie usted y Dios va a cambiar su entorno. Déjese transformar, conviértase, aprenda a hacer lo bueno. No importa que los demás no lo hagan. Escuche, este es un tropiezo muy terrible para el cristiano. No, pastor, es que yo quiero cambiar, pero entonces llega mi marido y es con esa seriedad ahí y hablando de mala gana, golpeado. Yo digo, ¿para qué me pongo yo? Es que sí, mi amor, no, mi amor, si él no hace caso. ¿Él acaso cambia? ¿Qué? Porque no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ahora, si el cristiano es el marido, listo, usted, mijito, usted va a tener que aprender a hacer lo bueno. Usted se va a convertir. No importa si ella no lo hace, no importa si ella grita, usted no grite. No importa si ella no lo trata con cariño, con amor, usted trátela con amor. Pastor, pero es que es tan tremendo uno solo. No, usted no está solo. Usted tiene al Señor. El Espíritu de Dios está contigo. No hay nada que pueda detener a un verdadero cristiano el hecho de que pueda arrepentirse y convertirse. No hay nada, ni el diablo mismo puede detener ese proceso de transformación en su vida, hermano. Entonces, esperamos, yo también espero, no olvidarme de esto y activar ese proceso permanente de cambio. Se llama cambio permanente en el proceso de conversión. Si lo llama transformación es igual, es la misma palabra. En el proceso de conversión, en el proceso de transformación, en el proceso de una vida vieja a pasar a una vida nueva, en ese proceso no nos debemos detener. No, porque estaríamos nosotros arrepentidos, pero no convertidos, no transformados. Y ya basta, hermano, ya suficiente con la iglesia del pasado, que decían ser cristianos, pero en ciertos aspectos nunca se convirtieron, nunca cambiaron, nunca aprendieron a hacer las cosas buenas, jamás. Siguieron viviendo de cualquier manera. Y si el esposo o la esposa, el ofendido, el afectado le decía, pero mi amor, usted como cristiano, a mí no me diga nada, que es que yo soy manso pero no menso, olvídese, usted no me va a venir con ese cuento, Dios estará haciendo la obra, yo voy así. Bueno,
Entonces la mujer se iba de su lado, el marido abandonaba a la mujer con los hijos. El diablo. No, mijito, no, mijita. El cambio de conversión. Perdón, la falta de conversión. El problema es la conversión. Todos nos arrepentimos, pero todos estamos convertidos. A mí me falta. ¿A usted? Pero soy consciente de que voy en el camino. ¿Usted también? Sí, hermano. Ya no nos detengamos, ya no digamos es el diablo, no. Por eso, mire, en este proceso de conversión, usted tiene que amar la reprensión, tiene que conocer, son estudios, ¿no? Amando la reprensión. Usted tiene que conocer los procesos de muerte. Hay que morir al orgullo, hermano, a que déjeme así. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Que me agache? ¿Qué quiere? ¿Que me humille? Toda la vida he estado humillado. Pues ahorita sí que le va a tocar humillarse, mi hermano, porque solo al que se humilla, Dios lo exalta. Eso es. Oremos más bien porque tengo otras cosas que decirle, pero estos 3 días se terminaron.